Vamos a hablar un poco de la hernia discal. La hernia discal es una de las patologías más frecuentes que existen en el hombre. Es una de las causas más frecuentes de baja laboral, el dolor lumbar o el dolor cervical. Hasta el 80% de la gente ha sufrido algún cuadro a lo largo de su vida. Algunos de estos cuadros son producidos por contracturas, pero muchos son producidos por alteraciones degenerativas de la columna, del envejecimiento. En algunos casos, la almohadilla que hay entre las dos vértebras sale de su sitio porque cede a la presión y comprime o bien la zona posterior o uno de los nervios. Si comprime los nervios nos puede dar un dolor en la pierna, una ciática, o en un brazo una cervicobraquialgia. Esto produce un dolor importante, limitante, tanto en la columna como en el miembro que se afecta, tanto el brazo como la pierna. El tratamiento de esta patología normalmente es un tratamiento conservador, con pastillas, con antiinflamatorios, relajantes musculares, fisioterapia, en algunos casos acupuntura. Lo que pretendemos es que baje el dolor y vaya cediendo progresivamente en la clínica, haciendo que el paciente vaya mejorando su situación clínica para poderse reincorporar a una vida normal. Esto sucede aproximadamente en el 90% de los casos. No en todos los casos. Hay un 10% que necesitan algún tratamiento más, que puede ser infiltraciones, ozono, etcétera, etcétera, etcétera. Y en algunos casos hay que llegar a la cirugía, en la cual consiste en liberar la compresión que tiene el nervio y en algunos casos estabilizar la columna para que quede en una posición no dolorosa y pueda seguir manteniendo su función de estabilidad y protección de la médula y de los nervios que salen de la columna. La cirugía ha evolucionado mucho en los últimos años, desde la aparición de la resonancia, que nos permite ver exactamente dónde estamos, y luego los neurocirujanos hemos introducido las técnicas mínimamente invasivas con microscopio, haciendo microdistectomía, con endoscopia, haciendo disectomías endoscópicas, incluso percutáneas, que permiten quitar la compresión que tiene el nervio, sacar esa almohadilla que está fuera de sitio y permitir que la columna se siga moviendo, pero sin el dolor que produce. Este tipo de técnicas nos permiten operar pacientes que antes no se podían operar, pacientes de edad muy avanzada, 80 y tantos, 90 y tantos años, que no se podían operar bien porque tenían patología asociada cardíaca, pulmonar, digestiva, sobrepesos muy importantes, gente de más de 120, 130 kilos, que era muy difícil llegar a la columna, y con incisiones muy grandes, con las técnicas mínimamente invasivas, con retractores tubulares, puedes hacer la misma cirugía con endoscopia, llegando al mismo sitio, haciendo la misma intervención, liberando lo mismo y permitiendo que el paciente, al tener una cicatriz dentro de los tejidos musculares y osos mucho más pequeña, se reincorpora a su vida lo antes posible. Nos permite que el paciente se levante el mismo día, incluso se puede ir para casa el mismo día. Esto no solamente nos permite ir a casa, sino también empezar la rehabilitación, a fortalecer la musculatura. Es muy importante la tarea de educación, de evitar que el paciente vuelva a tener un problema. Fortalecer la musculatura, una buena educación de la espalda, una buena colocación, coger los pesos, etcétera, 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 siempre nos va a prevenir una nueva complicación, y es educar para mejorar nuestra calidad de vida.